Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, intervenir, dicho de una autoridad, quiere decir dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones. Como dice la definición del diccionario de la Real Academia, eso únicamente lo puede ser la autoridad. Porque si yo me atrevo a dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de sus actividades privadas, eso constituiría algún tipo de delito. Llámese coacción o amenazas o como quiera que esté tipificado en los códigos penales de nuestros respectivos países. Sin embargo, cuando esa actividad es realizada por el Estado, esa actividad no constituye delito, porque está realizado por la autoridad, sea esta legítima o ilegítimamente constituida. En todo caso, la razón por la cual los ciudadanos tenemos que obedecer es simplemente porque estamos sujetos al uso de la fuerza por parte de esa autoridad y es un poco incómodo terminar en la cárcel. Entonces, normalmente el argumento que se ha utilizado más frecuentemente para justificar la intervención del gobierno en nuestras libertades o en la economía es que el gobierno tiene que entrar a funcionar como el agente que va a corregir las fallas del mercado, ¿verdad? Las imperfecciones del mercado. Y en base a esas imperfecciones o por virtud de esas fallas, entonces el Estado, el gobierno, debe intervenir de una u otra manera en la economía. Y hay muchísimas formas de intervención. Puede ser desde fijar un salario, porque el mercado es imperfecto y no paga lo que constituye la canasta básica que alguien definió como tal, y entonces es indispensable que el salario tenga un piso legal, o puede ser también en la forma de una protección arancelaria o no arancelaria, mediante la cual a los ciudadanos se nos impide poder comerciar libremente con ciudadanos de otros países, y entonces el gobierno impone algún tipo de barrera al comercio. Entonces, la gran pregunta es si estamos mejor o peor con las intervenciones del gobierno en la economía. Y yo en lo personal creo que estamos peor. Y estamos peor simplemente por un tema de que nunca o ninguna actividad humana puede ser calificada de perfecta. Las personas somos imperfectas, los seres humanos somos imperfectos, nos equivocamos más frecuentemente de lo que quisiéramos. Y como el proceso económico es un proceso de interacción entre personas, es inevitable que en ese proceso las personas se equivoquen. Quizá una persona compra un producto de una calidad que no termina siendo la calidad que él esperaba, hace un negocio, monta una empresa y no tiene los resultados que esperaba, y lamentablemente eso es parte del día a día, ¿verdad? La perfección la perdimos desde el momento en que comimos del fruto prohibido. Hasta ese momento todo iba muy bien, pero a partir de ese momento no fue tan bien, ¿verdad? Y entonces tenemos que equivocarnos o tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, el gobierno tampoco es una fuente de perfección. El gobierno y aquellos que integran el gobierno son seres humanos de carne y hueso como nosotros, que también cometen errores. Y el problema entonces es, ¿en quién confiamos? ¿Confiamos en la imperfección de un proceso económico, llamémosle mercado, o confiamos en la imperfección de un funcionario público, llamémosle gobierno? Yo tiendo a pensar que el proceso económico llamado mercado, si bien es cierto, es imperfecto, tiende a tener mecanismos de corrección que permiten que cualquier error se componga de mejor forma y que estos mecanismos de corrección por el sistema de incentivos que existe en un lugar y en otro no están presentes en la gestión pública. Es decir, el empresario reacciona con más rapidez cuando se dio cuenta que puso un precio muy alto, mientras que el funcionario público no reacciona con la misma rapidez, si es que en algún momento llega a reaccionar, cuando se da cuenta
que ha cometido un error de política pública. Y entonces los incentivos que están de este lado imperfectamente corrigen este proceso económico, mientras que los incentivos que están en este lado probablemente preserven la mala decisión de política pública por años o por décadas, con el consecuente perjuicio para el resto de los ciudadanos. Entonces, nuestro continente se ha debatido en esta ola de más o menos intervencionismo desde hace ya varias décadas. Yo quiero utilizar como referente quizá a principios de los años, finales de los 60, principios de los 70, en donde prevaleció la idea de la Comisión Económica para América Latina, que estaba instalada en ese año, llamada CEPAL, y cuyo director en ese momento era Raúl Prebisch, y dio las siguientes directrices que más o menos todos los países latinoamericanos seguimos en su momento. Tenemos que proteger la industria local, tenemos que tener un desarrollo hacia adentro. Los países latinoamericanos estamos irremediablemente condenados a la pobreza porque lo que él denominó los términos de intercambio nos son desfavorables. Nosotros exportamos materias primas baratas e importamos productos terminados caros, y eso nos va a hacer, desde su perspectiva, irremediablemente cada vez más pobres, y por lo tanto la forma como nosotros vamos a salir de la pobreza es cerrándonos al mundo e industrializándonos nosotros desde adentro. Como esa era una decisión de política pública, porque en circunstancias de libertad los ciudadanos no necesariamente hubieran podido seguir esa política, hubo de ser necesario que la fuerza pública actuara en materia de poner aranceles prohibitivos para la importación de productos, generar cuotas de importación para limitar también la importación de determinados productos, regulaciones que impidieran la competencia entre determinadas industrias, y de esa manera el papel intervencionista del gobierno en ese momento tomó un giro hacia más bien lo que yo calificaría un mercantilismo, en donde determinados grupos de poder que estaban cercanos al poder político negociaron cuáles serían las condiciones y las industrias que quedarían protegidas, y negociaron cuáles eran los productos y las industrias que quedarían desprotegidas de esa intervención del gobierno. Entonces, no todo tenía un arancel de 100%, no todo tenía una cuota de importación de 0. Habían productos que podían ser importados con más o menos impuestos, que eran los productos que correspondían a los sectores económicos que no estaban cercanos al poder y que no habían creado este modelo de sustitución de importaciones mercantilista. Eso obviamente dio lugar a que ciertos sectores fueran considerados por el gobierno como estratégicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es el caso que puedo hablar quizá con más propiedad, yo me recuerdo que se argumentaba que las telecomunicaciones eran un factor clave en el desarrollo del país, porque no podía ser que el país fuera a quedar incomunicado del resto del mundo, y que por lo tanto los teléfonos o las telecomunicaciones en general eran tan importantes y tan estratégicas que no podían quedar en manos del sector privado, sino que deberían quedar en manos del gobierno, y por ende el gobierno asumió el monopolio estatal de telecomunicaciones, que se llamaba en esa época Guatel. Con el mismo argumento, el gobierno consideró de un valor también estratégico la generación de energía eléctrica, porque un país que no tuviera energía eléctrica no podía prosperar, y era impensable que ese sector tan importante para la economía pudiera quedar en manos del sector privado. Y entonces creó el Instituto Nacional de Electrificación, que tenía el monopolio de la generación y transmisión, y estatizó lo que se llamaba la Empresa Eléctrica de Guatemala. Y no contento con eso, prohibió que los ciudadanos que libre y voluntariamente quisieran generar energía eléctrica la pudieran vender a cualquiera. Y ahí terminó de darle dientes a su monopolio de generación, porque eso impidió por completo que existiera algún tipo de posibilidad de competir en contra del gobierno. Y así hubo en otros sectores, y seguramente en sus países habrán también muchos ejemplos, en donde en esa época la intervención del gobierno
se dio de una forma en la cual se impidió la competencia, ya sea vía las importaciones o vía el establecimiento de servicios públicos a través de empresas privadas. Y ese fue el modelo de sustitución de importaciones, que lógicamente era un modelo muy costoso, porque quien quedó a cargo de la electrificación en Guatemala fue el gobierno. Y como todos sabemos, en muchas industrias, las inversiones de capital necesarias para desarrollar esas industrias son muy onerosas. Entonces, frente a la imposibilidad de poder recaudar los suficientes impuestos para hacerle frente a los gastos que correspondía a esta política de sustitución de importaciones y mercantilismo, porque por otra parte, un paréntesis, cuando un producto tiene un 100% de impuesto, pues no es un buen mecanismo de recaudación de impuesto, ¿verdad? Porque el impuesto no está colocado en una tasa lo suficientemente baja como para estimular la importación, está puesta para prohibir la importación y por lo tanto la recaudación es cero. Entonces ni siquiera los aranceles podían ser una fuente de ingresos fiscales. Así que el gobierno comenzó a gastar más de lo que le ingresaba y comenzó a incurrir en déficits fiscales que fue financiado fundamentalmente con deuda externa. Y comienza el problema de la crisis de la deuda en nuestros países. La crisis de la deuda hace crisis, ¿verdad? México no puede pagar su deuda, Argentina hace default, Costa Rica tiene problemas y arranca lo que se conoce como la década perdida. En el momento en que nuestros países han acumulado tanto endeudamiento externo que ya no pueden hacerle frente a sus obligaciones. Y algo que era impensable hasta ese momento es que las naciones no quiebran, pues si no, bien es cierto, no quiebran, pero tampoco pagan sus obligaciones cuando éstas se vuelven tan grandes que son impagables. Y entonces cambia la cosa, ¿verdad? Y ahí comienza a haber un cambio en donde el paradigma de intervención en ese momento, que es básicamente la política de sustitución de importaciones y el mercantilismo, muta hacia un tema más que se ha denominado el consenso de Washington, en donde los organismos financieros internacionales dicen, no, de plano que esta política de sustitución de importaciones y este tema de déficit fiscal y gasto público fuerte nos ha provocado pues esta crisis de la deuda. Entonces lo que tenemos que hacer es liberar a los diferentes gobiernos de América Latina y del resto del planeta de la carga pesada que representan estas empresas estatales y hacer más eficiente la economía, porque obviamente los productores locales están tan protegidos que no tienen ningún incentivo a ser competitivos ni a ofrecer un buen producto a un buen precio. Entonces tenemos que cambiar el tono de la política de desarrollo y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir las fronteras, vamos a privatizar las compañías estatales y vamos a crear un ambiente más competitivo. Especialmente vamos a procurar que el déficit fiscal sea controlado y que no vaya a ocurrir lo que había ocurrido antes en materia de un endeudamiento público tan alto. Entonces, de ahí nacen instituciones como el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, el GATT, en Uruguay, que es un proceso político en donde comienzan a negociarse tratados de, llamo yo, no tratado de libre comercio, porque creo que es una mala calificación. El nombre es Tratados de Comercio Regulado. Un tratado de libre comercio que tiene 15.000 páginas no puede ser un tratado de libre comercio, es otra forma de regular el comercio únicamente. Y entonces eso termina convirtiéndose en la Organización Mundial de Comercio, y la Organización Mundial de Comercio comienza a ver cómo hacemos para poder bajar los aranceles, bajar las protecciones, reducir los subsidios a las exportaciones para que las economías se vayan saneando. El Fondo Monetario, el Banco Mundial promueven la privatización de las empresas estatales. Pero desde mi perspectiva, se cambió la política de sustitución de importaciones diagonal mercantilismo a un consenso de Washington diagonal mercantilismo, porque los grupos de poder económico que continuaban unidos a los grupos de poder político únicamente mutaron su discurso y por eso es que necesitamos tratados de libre comercio que tengan 15.000 páginas. Porque, por lo menos en el caso del Tratado de Libre Comercio de Guatemala o de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, tiene más o menos ese tamaño,
y uno nada más tiene que irse a la sección A para saber cuáles son los productos que están excluidos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, la realidad es que no es un tratado de libre comercio, sino es una nueva forma de intervención del gobierno en la economía, en donde efectivamente hay ciertos productos que entran con un arancel cero, hay ciertos productos que no tienen cuota, pero hay una serie de cláusulas de salvaguarda, de tal manera que si los productos capturan en un periodo muy corto de tiempo cierta participación de mercado, el productor, ¿verdad?, que se ve afectado, nótese, ¿verdad?, que no es el consumidor que se ve afectado, sino que es el productor que se ve afectado, puede invocar una cláusula de salvaguarda y decir paren las importaciones de ese producto porque, si bien es cierto, el consumidor está fascinado, porque obviamente si no, no lo estaría comprando libremente, a mí me está afectando económicamente, entonces yo invoco esa cláusula y detengo el comercio. Entonces no puede calificarse de un comercio libre, ¿verdad? Un comercio libre se hace más o menos como lo hicieron los fundadores de Estados Unidos en su constitución, donde en una frase dijeron, no se podrá poner barreras al comercio interestatal. Ese es un tratado de libre comercio. Y efectivamente, si ustedes quieren mandar de California a Nevada algo, ni se van a dar cuenta cuando crucen Nevada, porque no van a tener ninguna aduana que esté ahí entre la frontera de California y Nevada, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos o hubiéramos querido tener tratados de libre comercio, hubiéramos copiado esa frase, no hay barreras al comercio entre los países centroamericanos, o entre México, Canadá, Estados Unidos y los países centroamericanos, y eso hubiera sido suficiente. Pero como son intervenciones en tratados de comercio regulado, tenemos una cuestión de este grueso, en donde hay limitaciones a condiciones fitosanitarias, en donde hay limitaciones al servicio a la prestación de servicios profesionales, en donde hay cláusulas de salvaguarda que pueden detener el comercio en cualquier momento, en donde hay ciertos productos que no quedaron liberados de ser comerciados, sino que al contrario, están específicamente detenidos y es prohibida su comercialización entre las fronteras de esos productos, y eso tienen todos los tratados de libre comercio. O sea, lo que ha ocurrido ahí es una nueva forma de intervención en donde el mercantilismo muta y se vuelve un poquito más inteligente y dice aquí hay ciertas cosas en las cuales nos vamos a asegurar a través de ese tratado de libre comercio nuestra protección durante los próximos 15, 20, 25 años y los que no están invitados a la fiesta, esos quedan inmediatamente liberados y esos tienen que compitan contra quien tenga que competir porque no estaban invitados a la fiesta. Entonces, es un paso, digamos que muy intermedio entre lo que es un verdadero libre comercio, pero esa es la situación que se dio a raíz de ese llamado consenso de Washington. La otra cuestión que mencionaba importante es que el gobierno entendió que su intervención era muy onerosa para sí misma y entonces comenzaron a realizar una serie de privatizaciones. Lamentablemente en América Latina lo que ocurrió fue una privatización, no una desmonopolización del servicio. Y lo que se dio en muchos países es que típicamente los monopolios productores de las empresas telefónicas, que eran monopolios del gobierno, pasaron a ser ahora monopolios privados. Porque la compañía cambió únicamente de dueño, pero las condiciones institucionales en poco cambiaron y no se privatizaron en un ambiente de competencia. Cosa que podemos decir en Guatemala que nos podemos sentir orgullosos de que aquí sí ocurrió de esa manera. La industria telefónica de telecomunicaciones se desmonopolizó primero y después se privatizó. De tal manera que la persona que compró el cascarón de la anterior compañía estatal de teléfonos, al comprarlo inmediatamente se vio con competencia de otros proveedores como Bell South en un inicio, como Telefónica y como Millicom. Y entonces hubo un ambiente en donde el consumidor efectivamente pudo tener diferentes opciones y no como en otros países en donde simplemente el monopolio estatal pasó a ser un monopolio privado y lógicamente el gobierno bajo esas circunstancias maximizó su ingreso producto de la venta porque es más interesante vender un monopolio desde el punto de vista de los ingresos que se van a obtener que vender a una compañía en competencia porque se va a vender más barata la que está en competencia que la que está en monopolio. Pero los gobiernos tuvieron esa política
de maximizar sus ingresos a costa de el precio que después el consumidor iría pagando. En Guatemala no se siguió esa política, se siguió una política de entregar la compañía en competencia y por lo tanto el Estado no maximizó sus ingresos, sino que fue el consumidor el que estuvo en la capacidad de posteriormente tener las mejores condiciones de precio. Bueno, entonces esa fue, creo yo, como la segunda etapa del intervencionismo, como 40 años en 10 minutos, ¿verdad? Una primera etapa de sustitución de importaciones, una segunda etapa que muchos creen que equivocadamente fue un tema de liberalización financiera, algo de liberación económica, algo tuvo de eso, el consenso de Washington tuvo algo de reducir el nivel de regulación bajo ese marco de tratar de estimular más la competencia. La privatización para mí fue un desastre porque únicamente se cambió de un monopolio privado a uno público, bueno, de público a privado, bueno, tal vez sea menos peor el privado que el público, pero igual sigue siendo un tema de mercantilismo. Y ahora nos encontramos en lo que yo considero una nueva etapa de intervencionismo estatal. Y como todo en la vida, esta tiene un toque diferente, porque esta viene del ejemplo que nos está dando ahora Estados Unidos. Estados Unidos, o por algo se llama el Consenso de Washington, ¿verdad? Estados Unidos vino y se dio el lujo de dictarle a los países latinoamericanos, a cambio de financiamientos, las condiciones en las cuales ellos querían que se dieran lo que se llamó en esos momentos los programas de ajuste estructural. Y lógicamente esos programas venían con un fuerte componente de balance fiscal, de responsabilidad fiscal. Y ahora nos encontramos a la vuelta de varios años que América Latina, como consecuencia de esa menor irresponsabilidad fiscal con la que se manejaron las variables macroeconómicas, los titulares dicen que se encuentra en una mejor situación para enfrentar la crisis financiera internacional. Y quien se encuentra en un completo desbalance en sus cuentas macroeconómicas es Estados Unidos. Creo que es importante que le demos un poquito de atención a esta última parte, porque básicamente quien ahora tiene el déficit fiscal insostenible y una serie de gastos públicos que los van a inevitablemente llevar a aumentar los impuestos a todos los habitantes en Estados Unidos, es Estados Unidos. Como que se comportó como una república bananera y no como un país desarrollado, ¿verdad? La crisis subprime y la crisis financiera internacional nos van a llevar a una tercera ola de intervencionismo, pero un intervencionismo un poco diferente. Quiero compartir con ustedes un par de cuadritos porque nos pueden decir cómo verdaderamente el intervencionismo a lo largo de todo este tiempo ha estado presente en algunas formas mayores, en algunas formas menores, pero este es el periodo más reciente que hemos estado viviendo, del año 2000. Lo que están viendo acá es la tasa de interés de los fondos federales que maneja el Banco de Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, y es el instrumento económico por excelencia con el cual el Banco Central interviene en la economía. Y lo que ven ustedes en estas franjas sombreadas son las recesiones en Estados Unidos. Y generalmente la recesión es posterior o muy cercano a un incremento en la tasa de interés, ¿verdad? Aquí hubo un incremento en la tasa de interés. Dirían los economistas que hay una alta correlación entre subidas de tasa de interés en Estados Unidos y una recesión. Entonces, lo que vemos acá fue la recesión provocada por la burbuja de tecnología en el año 2000, las .com. Fue precedida por un aumento en la tasa de interés, en donde generalmente el racional es la economía se está sobrecalentando, hay temores de inflación, tenemos que meterle un poquito de freno a la economía y la forma de meterle freno a la economía por parte del Banco Central es subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, el crédito se vuelve más caro, al aumentar el costo del capital, los proyectos que antes eran viables ahora ya no son viables
y entonces se invierte menos, porque hay proyectos que a una tasa estaban bien, a esta tasa el proyecto era viable porque estábamos aquí, esa era la rentabilidad del proyecto, este era el costo de los fondos, estamos bien, y si viene la Fed y sube la tasa y me la pone acá, este proyecto deja de ser viable, entonces paro de invertir y de esa manera le meten freno a la economía. Pero como el conocimiento es disperso, y Alan Greenspan, por muy maestro que fuera, es otro ser humano mortal con conocimientos limitados, no importa la capacidad de procesamiento de datos de las computadoras de la Fed, siempre le meten freno y provocan una recesión. O sea, estos no han sido accidentes, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, la tasa está alta, aquí está sombreado, la tasa está alta, aquí está sombreado, la tasa alta, aquí está sombreado, aquí está sombreado, aquí está sombreado, aquí después de la tasa sombreado, la tasa sombreado, y este es el momento que vamos a hablar en un momento. Y entonces, recesión. Cuando se da la recesión, entonces el Banco de la Reserva Federal dice, ok, ya entendí, se me fue la mano. Si subiendo la tasa provoqué una recesión, bajando la tasa voy a volver a estimular la economía. Porque el proyecto que era acá y la tasa que estaba aquí, ahora la voy a poner acá y el proyecto va a ser viable. Y lo que ven acá es una bajada continua de la tasa de interés de la Reserva Federal que influye sobre las demás tasas de interés en la economía de Estados Unidos. Y por supuesto, este evento también está influido por el 11 de septiembre, en donde hay una legítima preocupación por parte de los estadounidenses de que si, ahora que sí, teníamos antes recesión, ahora sí, nos vamos a ir todos al hoyo. Continúa bajando, la deja ahí y después dice, la economía está respondiendo, yo creo que ya es momento de meterle freno. Y si lo que había pasado en este momento fue la burbuja tecnológica que explotó y que únicamente dañó a las personas que tenían inversiones en acciones, lo que se provocó con esta reducción en la tasa de interés fue la burbuja inmobiliaria. Y cuando comenzó a subir la tasa de nuevo, pues todos sabemos lo que pasó y explotó la burbuja inmobiliaria y entonces estamos como estamos. El siguiente cuadro es una explicación un poquito más elaborada de qué pasó con la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria, como todo accidente, ahora que el cable es tan bueno, ¿verdad? En mi época el cable era aburridísimo, pero ahora hay unos problemas educativos excelentes. Y hay uno que particularmente me llama la atención que trata sobre accidentes aéreos. Y los accidentes aéreos no fueron porque el piloto se quedó dormido en la cabina. Fue porque el piloto se quedó dormido en la cabina, pero al mismo tiempo había un cable que estaba debilitado y se reventó en ese momento, y con el mal tiempo que existía, pues la capacidad de reacción del piloto fue baja, y total, una serie de eventos que por sí solos no hubieran causado el accidente, en combinación producen la tragedia. Bueno, eso fue lo que pasó aquí también, porque nunca antes ninguno de estos movimientos intervencionistas en la tasa de interés habían provocado recesiones, es correcto, pero nunca antes nos habían tirado a la crisis financiera más importante desde los años 30. Habían provocado la burbuja especulativa tecnológica, que les apuesto que ustedes ni se recuerdan de esa. Habían provocado la burbuja inmobiliaria anterior, que les apuesto que ninguno de ustedes se recuerda, pero les apuesto a que estas se van a recordar un montón, porque se van a poder dar el lujo de decirle a los nietos, yo también viví la segunda crisis financiera más importante, y en esa época, mi hijito, ¿verdad? Le van a comenzar a hablar, ¿verdad? Entonces, esta sí fue importante, pero fue importante porque al igual que los accidentes aéreos, son la combinación de eventos catastróficos las que producen este tipo de cosas. En primer lugar, el objetivo político, tanto de demócratas como de republicanos, fue el sueño americano, affordable housing, tener una casa propia, que no solo es el sueño americano, es el sueño de todos nosotros. Y entonces diseñaron una serie de políticas públicas para que las residencias obtuvieran un subsidio estatal, por ejemplo, para que instituciones de financiamiento de hipotecas relajaran sus estándares de crédito y pudieran darle financiamiento a personas que no necesariamente iban a ser capaces de pagarlas. Y estas dos entidades cuasi gubernamentales, Fannie Mae y Freddie Mac, se especializaban en comprar hipotecas de los bancos para devolver a los bancos el dinero para que continuaran emitiendo hipotecas, para que volvieran a comprar y continuar alimentando en ese círculo las hipotecas.
eran instituciones privadas, pero cuasi gubernamentales, porque tenían el respaldo tácito de las autoridades de gobierno, y sobre ese respaldo, las personas que invertían en estas entidades creían que si llegaban a quebrar, el gobierno les metería el hombro y no los permitirían quebrar. Y tenían razón, porque quebraron y el gobierno les tuvo que meter el hombro. Hay una política del Congreso de Estados Unidos que se llama el Community Reinvestment Act, por medio del cual los bancos se ven obligados a dar créditos hipotecarios a personas que no son sujeto de crédito en el área geográfica donde el banco opera, so pena de que se vean sometidos a sanciones o que sus trámites se vean obstaculizados dentro de la burocracia bancaria estadounidense, y la declaración de que los intereses que se pagan por las hipotecas son exoneradas de impuestos. Entonces, el objetivo político, y hago énfasis en que esto no es un tema de demócratas o solo de republicanos, sino de ambos partidos, porque los políticos se comportan más o menos de la misma manera, era que existieran facilidades para que personas que no necesariamente eran sujetos de crédito pudieran serlo y obtuvieran una casa. La casa es la inversión más importante que cada uno de nosotros va a hacer en nuestras vidas. Y por ser tan importante y tan grande, el factor fundamental que nos permite a nosotros tener acceso a casa propia o no tener acceso a casa propia son dos cosas: nuestro nivel de ingreso y la capacidad de financiamiento que tengamos. En este caso, el nivel de ingreso era uno de los obstáculos para que las personas de más bajo ingreso pudieran tener casa. Pero había otro obstáculo también, y era la tasa de interés. Porque cuando la tasa de interés estaba a estos niveles, que era en el año 2000, era difícil poder tener acceso a la casa, porque la cuota iba a ser muy alta. Y yo no tenía los ingresos para pagar la cuota. Pero cuando la tasa de interés comienza a bajar, baja el tamaño de la cuota que yo tengo que pagar por un financiamiento para mi casa. Y al hacerse más accesible ese tamaño de la cuota, ahora de repente todo mundo puede comprar una casa. El ambiente fiscal, después de tener una disciplina fiscal en donde los ingresos que eran estos y los egresos que eran estos superan, y por primera vez durante el gobierno de Clinton hay un superávit fiscal, se pierde esa disciplina fiscal. Y después del 11 de septiembre, los ingresos caen un poco, pero los gastos cambian de pendiente y se aceleran y crean este gran déficit fiscal. Ese déficit fiscal y la pérdida de esa disciplina fiscal alimenta el relajamiento monetario que permite que personas comiencen a endeudarse. Y si agregamos a eso instrumentos de ingeniería financiera como los Collateral Debt Obligations, los CMOs y los préstamos subprime, termina de alimentar un proceso que se inicia con una reducción en la tasa de interés. La tasa de interés permanece, y si ustedes ven estas barras que están acá, son los crecimientos trimestrales del Producto Interno Bruto. Y ustedes pueden ver que hay una correlación un poquito atrasada. Por ejemplo, aquí vemos que fue un trimestre de un crecimiento del PIB muy negativo, ese fue el 11 de septiembre. Pero cuando la tasa de interés cae, hay una reacción importante hacia que la tasa de interés suba, el crecimiento económico en el PIB suba, y que cuando la tasa comienza a subir, esta cosa se comienza a estabilizar, y si sube mucho, se comienza a caer, y ahorita pues estas barras deberían de estar en el área negativa. O sea, la facilidad de crédito y la tasa y el costo del crédito es lo que determina si yo invierto. Si mi costo está aquí y mi ingreso está acá, puedo invertir. Si sube mucho, dejo de invertir. Pero el jueguito de intervenir en la tasa de interés, que antes había provocado algunas recesiones, combinado con el manejo político de las deudas inmobiliarias, terminó en la burbuja inmobiliaria, cuyo tamaño era más grande del que cualquier persona, incluyendo Alan Greenspan, se hubiera podido imaginar. Y esto nos metió en la crisis financiera más importante. Esto es producto fundamentalmente del intervencionismo
del gobierno en la tasa de interés y de una serie de políticas en segundo plano. Porque hay gente que dice, miren, es que es culpa de los banqueros porque son unos avaros. Bueno, ¿y cuándo no han sido avaros los banqueros? Pues? ¿Verdad? Y si los banqueros toda la vida han sido avaros, ¿por qué la avaricia pegó hasta ahorita y no había pegado antes? Aún suponiendo ese argumento falaz, la avaricia, decía un profesor que se llama Lawrence White, es como la gravedad. El avión no se cayó por culpa de la ley de gravedad. La gravedad es una constante. Entonces no puede venir los científicos y decir la causa del accidente a fuerza de gravedad. ¿Verdad? Eso es cuando dice, mire, el presidente Lincoln murió de muerte natural. ¿Cómo así? Es que era natural que se muriera después de que le metieron 2 balazos en la cabeza. ¿Verdad? No, aquí hay un smoking gun. ¿Okay? Aquí hay un smoking gun que es una política monetaria que bajó deliberadamente la tasa de interés por todo ese tiempo. Estamos hablando de más o menos enero del 2001 hasta enero del 2005. ¿Sí? Solo quería decir que también con lo que dijo respecto a los bancos, también en el caso de las personas se habla mucho, ¿verdad? Que personas que tal vez no saben mucho de las causales de la crisis dicen de que, bueno, es que las personas por gastar, es que es una economía que solo piensa en consumir y no es eso. Si las reglas del juego me guían a mí hacia ciertas directrices, yo siempre como individuo voy a querer mejorar. Entonces, si las reglas del juego están distorsionadas, por ende, mi inversión no va a ser lo mejor posible, pero eso es por culpa de una autoridad centralizada como las políticas públicas de la Reserva Federal. Sí, la burbuja se dio en el sector inmobiliario predominantemente, pero en todos lados hubo una burbujita también. Digamos que donde explotó fue por el sector inmobiliario, pero la señal que reciben los agentes económicos en un sistema de precios, porque lo que hubo aquí es una manipulación de un precio en la economía que se llama tasa de interés, que es el precio del crédito, ¿verdad? La señal es que si el crédito está barato, lo que hay que hacer es consumir. Este sistema se conoce como capitalismo, ¿verdad? La parte más importante de este sistema de organización económica es el capital. Si nosotros comenzamos a manipular el precio del capital, vamos a meternos en problemas. Si nosotros comenzamos a manipular el precio del pan, vamos a meternos en problemas con el pan. La única diferencia es que este no era el precio del pan, porque nadie se hubiera muerto. Este era el precio del capital. Y cuando mandan la señal de que, miren, ¿para qué sirve la tasa de interés? Para indicarnos cuándo debemos ahorrar, cuándo debemos consumir. Si la tasa de interés sube, uno dice, ese dinerito que tenía en el banco lo voy a pasar a una cuenta de depósito de ahorro que me está pagando una mejor tasa de interés. Si la tasa de interés baja, uno dice, bueno, tal vez ahorita sea momento de comprar el carro que tanto quería porque la tasa de interés ya no está tan buena. Esas son decisiones de ahorro, inversión, que todos tomamos basados en la señal que nos da el precio, que es la tasa de interés. Y la señal que recibió la economía estadounidense es, miren chicos, ahorita es el momento de gastar. ¿Se recuerdan aquella casa que ustedes todo el tiempo quisieron comprar y que nunca creían que podían adquirir? Ahora es el momento. Endeúdense y el valor de las casas iba subiendo, porque la demanda de casas hacía que el valor de la casa subiera, y todo el mundo creyó que la fiesta iba a durar. El presidente Bush dijo, miren, Wall Street se embriagó. Y alguien de Wall Street le dijo, sí, y la Reserva Federal proporcionó todo el licor para la fiesta, ¿verdad? Porque este es el licor de la fiesta. Entonces, si ustedes llevan un barril de cerveza a una fiesta, pues es probable que la gente se embriague, ¿verdad? Ahora, las consecuencias de esto, de esta forma de intervención en los precios, que es mi tercera ola, ¿verdad? Recuérdense que estoy en la tercera ola de intervención, es el crash. Esta es una información del Banco de Guatemala, el crecimiento del mundo. Esta es la información optimista, porque esta fue hecha en julio del 2009. Y todas estas revisiones se han visto revisadas a la baja, ¿verdad? Pero en esa época la economía se iba a contraer en 1.4%, Estados Unidos en 2.6%. Solo China e India iban a crecer, pero a un ritmo mucho más bajo del que venían creciendo. México, 7.3 negativo.
y para el 2009 para el 2010 tenía una perspectiva un poco más optimista, ¿verdad? Esta contracción económica crea, aparte de, digamos que si esta es la primera parte de la intervención, del nuevo ciclo de intervención, en realidad la consecuencia ocurre ya al final de este lado, que es esta, ¿verdad? Pero esta es básicamente la situación que revive a Keynes de la tumba y lo vuelve a traer al mundo académico. Y dice, los gobiernos tienen que tener ahora una nueva forma de intervención. Ya no pueden ser que los agentes económicos privados sean los que lideren el crecimiento económico, porque ellos se encuentran terriblemente deprimidos. Claro, terriblemente deprimidos después de que el señor Greenspan jugó con la tasa de interés para arriba y para abajo, ¿no? Pero eso no es lo que se dice normalmente. Lo que normalmente se dice, culpa de los banqueros, tenemos esta situación, y entonces, como andan viendo más bien quién se las paga y quién se las debe, la siguiente ola de intervención viene por el lado de una regulación que todavía no le agarran los pies ni la cabeza, y una expansión del gasto público. Y entonces lo que vemos es que prácticamente todos los países están aumentando su gasto público para estimular la economía. El mayor de ellos, quien más ha sufrido, Estados Unidos, y además el único que puede imprimir dólares. Estados Unidos está incrementando su déficit fiscal. A esa fecha, la semana pasada escuché que el déficit fiscal va a ser mayor del esperado, pero iban a tirar 6.5 puntos del PIB en incremento en gasto público para estimular la economía. Rusia 4, Corea 4, Arabia 3, todos iban a incurrir, unos más, otros menos, en déficit fiscal, pensando los gobiernos respectivos que el gasto público es fuente de crecimiento económico. Específicamente en el caso de Estados Unidos, y hago énfasis en Estados Unidos porque yo no sé cómo dirán ustedes, pero aquí decimos que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía, ¿verdad? Estamos, a raíz de los tratados de libre comercio o de comercio regulado, estamos todavía más interconectados. Nuestra población ha emigrado a Estados Unidos y dependemos muchísimo de las remesas que mandan todos los años, y esas remesas han venido cayendo, las exportaciones no han estado ocurriendo, entonces el impacto sobre nosotros y la unión económica que tenemos con Estados Unidos es muy alta. Pues a mí me interesa mucho qué es lo que va a pasar en la economía de Estados Unidos. Y lo que ha pasado es lo siguiente. Habían $1 trillón circulando en el año septiembre del 2008, y a raíz de esa crisis, aquí fue donde quebró Bear Stearns y todo lo demás, ¿verdad? Prácticamente se ha más que duplicado, o anda más o menos duplicada la base monetaria de Estados Unidos. 2 trillones. ¿Okay? Esa cantidad de liquidez fue inyectada fundamentalmente para soportar las pérdidas de los bancos y tratar de evitar que hubiera una quiebra de bancos en Estados Unidos, aunque la hubo, ¿verdad? Pero fundamentalmente se sostuvo a los bancos más importantes, que es otra decisión, digamos, que tiene sus bemoles morales, ¿verdad? Han quebrado cientos de bancos pequeños en diferentes estados en Estados Unidos, pero los bancos grandes son los que han recibido la mayor cantidad de estos fondos para no quebrar. El concepto de too big to fail, ¿verdad? Y literalmente se ha alimentado una serie de incentivos perversos, porque efectivamente si las personas invertían en esos bancos pensando que son tan grandes que el gobierno no los va a dejar quebrar, eso fue lo que pasó. Pero por otra parte, esto no se ha traducido en las inflaciones tradicionales que América Latina hubiera sufrido que sufrieron en Sudamérica las hiperinflaciones, que es consecuencia del aumento de la cantidad de dinero circulando, porque los bancos, prácticamente si su función de multiplicación del dinero era 1.6, los bancos en Estados Unidos observen cómo han dejado de desintermediar. Y cada dólar que le entra de depósito
no se multiplica, se queda en $1. Y hubo un momento en que, al contrario, era .90 centavos lo que se retiraba de circulación si uno metía su dinero al banco. Entonces, los bancos no están realizando su función de intermediación porque no tienen el capital para poder otorgar préstamos y por eso es que pese a esta gran cantidad de crecimiento en la Reserva Federal, eso no se ha traducido en una inflación, más bien ha habido una gran deflación, más bien la gente no ha dejado de consumir, está ahorrando, están preocupados por sus empleos, están pagando sus tarjetas de crédito, están pagando sus deudas, están reduciendo su consumo, están asustados de que si no pagan sus deudas, pues perderán su casa, etcétera, ¿verdad? Lo que es normal. Entonces, hoy en día, esta situación ha logrado detener por un periodo de tiempo eso de que cuando uno apacha la pasta de dientes y se sale la pasta de dientes. Ahorita sacamos toda la pasta de dientes, pero no había ningún problema. El problema se va a dar en cómo volvemos a meter la pasta de dientes al tubo, porque va a ser es mucho más fácil sacarla que volverla a meter. Entonces, esto nos da una perspectiva de que en el futuro hay nubarrones de inflación en Estados Unidos. Y la verdad es que a nadie le conviene regresar a la época de los 70s, cuando la tasa de interés en Estados Unidos estaba al 20%, porque nosotros dependemos de la inversión extranjera directa para complementar la poca inversión local que hacemos. Si la inversión extranjera directa está siendo castigada por una tasa de interés como fue en los 70s del 20%, esas consecuencias las vamos a sufrir nosotros inevitablemente. Ese es un problema de intervención que tenemos ahorita. La potencial inflación que se va a causar como consecuencia de lo que podríamos llamar el bailout de los bancos en Estados Unidos. Pero la otra es, no sé si más o menos preocupante, pero es bien preocupante. Aquí estaba el tamaño del déficit fiscal en Estados Unidos. Pues andaba como por los $300 mil millones. Ahora, lo peor es que hoy en día $300 mil millones ya nos parece una cantidad pequeña, ¿verdad? ¿Cómo cambia todo es relativo, ¿verdad? Este fue el periodo de superávit fiscal del presidente Clinton y por ahí, por el año 2001, estos fueron los déficits fiscales que dejó el presidente Bush. Esto es lo que se va a estimar, lo que se estima como el presupuesto de este año del presidente Obama. Es más, las cifras ya fueron revisadas. Estamos hablando de que serán unos 1.800 millones de dólares, o como dicen los estadounidenses, 1.8 trillones de dólares de gasto público, que después se va a disminuir a 1.2 trillones tal vez, y ya nunca más va a bajar de 500 billones de dólares. El problema que veo yo con esto es que bajo la administración demócrata, esto va más allá de un tradicional estímulo keynesiano. Hay demasiadas señales en el ambiente como para considerar que esto es un típico paquete de estímulo keynesiano. El jefe de la Casa Blanca, señor Rahm Emanuel, nos deja entrever de que no van a dejar que esta crisis se desperdicie. Y la presidenta del Congreso, la señora Pelosi, dijo, nosotros hicimos la ley de presupuesto porque nosotros ganamos las elecciones. Aquí hay una transformación del carácter de Estados Unidos, de lo que algunos llaman de pasar de ser Estados Unidos a pasar a parecerse más a Europa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Estados Unidos es un país desarrollado con tasas comparadas con las europeas, de carga tributaria bajas. Europa, un país desarrollado con tasas tributarias altas, alto déficit fiscal, bajas tasas de crecimiento, poca innovación en todas las áreas de la economía. Estados Unidos, tasas de crecimiento más alta, una población más joven, tasas de innovación más altas, tasas de impuestos más bajas. Entonces, ya no se convirtió en un tradicional debate de si debemos estimular en 0.6 o en 0.8, sino este es un cambio ideológico, en cuyo caso el presupuesto de gastos de la nación va a ser la punta de lanza para modificar la estructura de Estados Unidos, y qué más claro que el debate en el cual se encuentra hoy en día ese país respecto a la reforma de su sistema de salud.
en donde quedémonos como estamos, en donde la mayor cantidad de los servicios médicos son proveídos a través del seguro médico privado, o mutemos a un seguro a lo europeo, en donde el Estado es quien provee y quien decide de los servicios de salud. Entonces, ese debate le ha costado al presidente Obama varios puntos porcentuales de su popularidad y de su calificación en su trabajo. Y entonces ahí, como que los ciudadanos estadounidenses ya se dieron cuenta de esto, y esto no incluye el costo de la reforma al sistema de salud. Entonces, este puede ser mucho más grande. Entonces, finalmente, porque creo que ya me comí un poco de mi tiempo, la nueva forma de intervención por parte de nuestros gobiernos va a ser a través de en lo que se utilice este dinero. Porque este dinero va a tener un destino, ¿verdad? No necesariamente todo se va a invertir en lo que ellos consideran que es infraestructura, porque siempre te dicen que esos son puentes, esas son carreteras, es que es la infraestructura necesaria para modernizar el país. Esa es siempre la venta con la cual el político engaña a la población. El destino de estos fondos va a definir el carácter de la nueva intervención de nuestros gobiernos en la economía. Vemos que en el caso de Estados Unidos, el carácter de la intervención es hacia un proteccionismo. Ese era el video que les traía ahora, para que escucharan un poco lo que... Dura 9 minutos y este sería mi último, pero este es un video que muestra el debate de si el dinero que se va a gastar el gobierno de Estados Unidos en ese déficit fiscal debe ir hacia los productos estrictamente 100% estadounidenses, o como llaman ellos, Buy American, o si es un estímulo que debe ir hacia los productos que sean mejores y más baratos. Y lógicamente cuando uno tiene ese nivel de gasto público, lo que crea es una demanda por servicios, y entonces el proteccionismo puede ser uno de los peligros y de las consecuencias que tengamos de esta nueva forma de intervención. Lots of people say we should get America working again by buying American products. And there's really no excuse not to buy American because we all know the difference between what's American and what's foreign. Apple pie, American. Kidney pie, foreign. Football, American. Football, foreign. Bikini girls, American. Bikini dudes, definitely foreign. So it's fitting that Spike TV's Bikini Bandits would smash this foreign car. Buy American, they say, and who wants to argue with bikini babes? Not President Obama. The time for talk is over. The time for action is now. There's plenty of action in its $800 billion stimulus package, which includes a Buy American provision designed to get Americans back to work. Here we go. Later on, he gave the Queen of England an iPod, thus continuing his patriotic streak by giving huge publicity to that beloved doodad that's designed in California and sprung from the brain of a guy named Steve. Is there a more American name than Steve? Is there a more American product than the iPod? Shut up and let me go! It's not an American product. What do you mean the iPod's not American? Almost all of the components inside of that product are made and assembled in foreign countries. He's Professor Donald Boudreaux, an economist at George Mason University. He points to this study, which took the iPod apart and figured out where each of the parts comes from. The screen comes from Japan, the batteries from Chile, the CPU design, well, that was licensed from a British company. And that's just the beginning. All in all, the iPod's 451 parts come from dozens of nations. The iPod itself is assembled in a foreign country. And not just any foreign country. China. Communist China. It's made in China. Something's going on with China. Seems like just about everyone is suspicious of China.
So why is the president passing off the Commie-Pod as an all-American product? Instead of buying iPods, maybe patriotic Americans should be smashing them. We hired our own bikini bandits to teach people the truth about the iPod. They're assembled in China, so they get smashed. Maybe the United Steelworkers Union would like to hire these patriotic ladies for its next rally. Every other nation during this economic downturn is directing their stimulus money inward. They're providing jobs in their countries. Even China. The United Steelworkers Union is one of the biggest Buy American backers. Now, if they can do it, why in the hell can't we do it? Actually, we are. Lots of the federal stimulus money is going towards fixing roads, bridges, and the like. With some exceptions, materials like steel that are used for road work must be made in the USA. And it's not just federal law. So I proudly present this to the working people of West Virginia, represented by the labor of West Virginia. At this rally, the governor of West Virginia presented union leaders with a Buy American proclamation. This sort of thing is happening all across the nation. The United Steelworkers Union recently organized a Buy American bus tour that hit 34 cities and culminated with a Washington, D.C. event where business owners and activists learned how to lobby for more protectionist laws. If you use American money, you buy American goods. If you want to sell it here, build it here. And what about those who don't buy American? Obviously, they're uneducated and ignorant people. Even though we are the most productive and most efficient workers in the world, we look at our goods as kind of junk. It's more exotic to have a Volvo rather than a Chevy. This is our truck. But it's more patriotic to have a Chevy. Because if you're an American, it starts here. If you have patriotism, you look at buying American. After looking at those cute American kids, and with the U.S. automakers hurting so badly, maybe we should buy American. Chevy, America's brand, supports America's best. You could even use your Chevy to smash some of those traitorous MP3 players. Smash those pots! Then again, let's not take that job from these American ladies. Smash, smash, smash! Maybe there should be a Buy American law for iPods. No, iPods are American. Who is that? Whoever it was, he's right. The iPod is American. Sort of. Because the idea, the human creativity that makes the iPod a reality, that did originate in America. Yes, plenty of foreigners have jobs thanks to the iPod. And so do 14,000 Americans whose duties include designing and marketing the little buggers. And so, is it American or not? It's very difficult to tell, actually. Well, maybe the iPod is just a tricky exception. Good thing most other purchases are straightforward, like buying the most patriotic ride available, the Jeep Patriots. That's gotta help America. That's nonsense. First of all, the Jeep Patriot, despite its name and despite its label, is actually probably less American than some Toyota products. It turns out that the Patriot's rival, the Toyota Sequoia, is made up of 80% American parts, making it more American than the Patriot, which is only 66% American. Buy American! So what's a patriotic bikini bandit to do? Smash a Patriot? And how can we consumers know we're buying an American car? I think it would be almost impossible. Are you willing to find out where each of your car's parts comes from? And these days, so-called foreign cars are often built in America by Americans. And remember that foreign automaker Volvo? It's more exotic to have a Volvo rather than a Chevy. Well, actually, Volvo's owned by a company called Ford. The categories American-made and foreign-made are really not very useful. We're going to become a force of working family auditors to make sure the Buy American provisions are being fulfilled. That may be tough. Remember that American steel that's being bought with stimulus dough? Nations like Austria, the Ukraine, and South Africa all have a hand in making American steel. Welcome to the iPod economy, where just about everything is made everywhere. It's literally impossible, at least in any practical sense, to buy American. And yet the Buy American idea is so popular. We come together today to insist that taxpayer money, our money, is spent to create jobs here in West Virginia and in America. They look at Americans buying things from foreigners, and what they see then is, the Americans that are not buying things from other Americans, and that's putting some Americans out of work. How terrible.
But they don't look at the other half of what's going on. Here's what's going on. Let's say you want to buy a box of throwing stars. You use a $100 bill to buy it from a Chinese company. The $100 bill goes into the company's Chinese bank account. But the only reason the bank accepts the $100 bill is because it knows someone else will want it. One day a Chinese woman goes to the bank and exchanges Chinese currency for US dollars. There's your $100 bill again. The woman travels to America where she could spend that money on all sorts of things. Meals, software, even an iPod. And when foreigners spend those dollars in America, they employ Americans no less than when Americans spend those dollars. You'd think that'd be enough for us to put down our sledgehammers and embrace global trade. That's what these patriotic ladies did when they learned the whole story. Do you think you'll be smashing iPods in the future? No, I think now that we've learned that they're actually a good thing, we have to hold back. But I'm glad I got my one shot. But plenty of folks are still mad that products like the iPod aren't built entirely in America. Unfortunately, some corporation decided it was cheaper to manufacture in another country and ship back. And to me, it was unpatriotic, and that needs to end. I disagree. I mean, first of all, the thing that's most distinctively American is freedom. That free trade stuff, that's a bunch of crap. To insist that you should not be free, Americans should not be free to buy goods from foreigners, that's very anti-American. But what if we passed a new law saying that iPods had to be built entirely in America? Well, that would likely make them so expensive that only people like presidents and queens could afford them. And what would that do to the 14,000 Americans whose jobs depend on the iPod? For Reason TV, I'm Nick Gillespie. Regresemos al proteccionismo como forma de intervención y hay un riesgo de cuál va a ser el destino de los fondos de todo ese gasto público. Así que el intervencionismo continúa y la observancia y la búsqueda porque prevalezca la libertad sobre la acción arbitraria del Estado continúa. Así que con eso termino y quedo abierto para sus inquietudes o preguntas. ¿Sí? Buenos días, me encantó su presentación, estuvo muy buena. Pero bueno, yo tenía una duda. Las proyecciones que usted hizo sobre el déficit fiscal de Estados Unidos me parecen muy acertadas, o sea, obviamente con las políticas públicas que ha estado promoviendo el gobierno, inclusive el gobierno de Bush desde antes y mucho peor ahora el gobierno de Obama. La duda que yo tenía es, bueno, ahora qué pasa con las personas. Por ejemplo, en el caso de la reforma del sistema de salud de Estados Unidos, muchas personas ahora ya saben que el programa de Medicare, que se hablaba que era la maravilla del mundo, está quebrado, pues, prácticamente. Entonces, el problema es que todas estas cosas, como lo del déficit que usted está hablando, de que muchas personas se están dando cuenta de eso y por eso le está costando poder político a Obama en este momento, ¿cuál es el próximo paso? O sea, la lucha por la libertad individual sigue, pues, pero ¿cómo podemos hacer para poner esta presión pública sobre el gobierno para tratar, bueno, tal vez si no es parar en este momento, pero tratar de disminuir este intervencionismo y este paternalismo que va a pasar en Estados Unidos? Porque, por ejemplo, ahora tenemos, o sea, que las personas se están dando cuenta de que no todo es color de rosa con Obama, pero tenemos a Ben Bernanke diciendo de que la recesión ya estaba pasando y muchas personas lo creen. Muchas personas creen de que en realidad lo que se usó como medicina para la crisis que ellos mismos crearon está sirviendo, pero en realidad está haciendo las cosas mucho peores. Entonces, eso es lo que a mí me choca un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Cómo hacemos para pararlo? Porque obviamente, políticamente, sí se puede hacer algo, pero es un poquito inviable en este momento, considero yo. O sea, lo que hay que hacerle saber al pueblo estadounidense, bueno, en los términos académicos, o por ejemplo, como hace Reason Foundation y todo es, bueno, use su sentido común, no todo es color de rosa, pero entonces, ¿cómo hacemos para parar esto? ¿Cómo hacemos? Gracias. Hay muy poco que podamos hacer nosotros porque no somos ciudadanos estadounidenses. Yo creo que ellos están haciendo lo suyo a través de las diferentes instituciones. Ha habido mucho revuelo recientemente cuando se han dado cuenta de las consecuencias del gasto público y de la reforma al sistema de salud. Y yo creo que lo que más nos corresponde a nosotros es tomar esos ejemplos y estar vigilantes en nuestros propios países de qué es lo que los gobiernos van a querer hacer con los fondos de estímulo que dicen que van a utilizar.
y que para mí es impresionantemente ingenuo pensar que con imprimir dinero vamos a prosperar, ¿verdad? Porque si así fuera la cosa, sería re fácil ser rico. Entonces, yo creo que el mensaje más bien lo tenemos que llevar hacia nuestros propios países, a nuestro propio establishment político, de no seguir los malos ejemplos, porque inevitablemente y lamentablemente el argumento que se utiliza hoy en día es: si Estados Unidos lo está haciendo, debe ser bueno, entonces lo tenemos que hacer nosotros. Es que no es que sea bueno, es políticamente conveniente para el que está en el turno político, ¿verdad? Pero creo que tenemos una fértil labor que realizar en materia de educar a nuestros conciudadanos. ¿Sí? Básicamente, como en un país como los nuestros, que están vinculados directamente con la economía de Estados Unidos, con lo que pasa en Estados Unidos, como usted bien decía, un estornudo a nosotros nos da una pulmonía. Sin embargo, esto no se puede contrarrestar tan fácil. Si tenemos un señor que preside el país, o una persona que preside el país, que no entiende absolutamente nada de economía, que tenía en nuestro banco, el Banco Central, a un agrónomo que entre la directiva tenía luego, cuando él sustituye al comisionado que regula los bancos, pone a un abogado, cuando nosotros tenemos especialistas en economía, personas que le entienden muy bien a la materia. Entonces, básicamente, cuando una persona que dirige la política de un país no entiende todo esto, es bien difícil que podamos tener realmente una economía eficiente o un verdadero funcionamiento de la política monetaria de un país. Entonces, básicamente eso, si no es coherente la persona que dirige la política del país, va a ser bien difícil que pueda ser contrarrestada. Sí, pues nos queda nada más el tema de qué vamos a hacer nosotros los ciudadanos si vamos a permitir que eso ocurra. Creo que en Honduras es un buen ejemplo de lo que los ciudadanos decidieron hacer. Yo creo que en Guatemala también se dieron líneas de financiamiento extraordinarias a los bancos, fundamentalmente porque sus líneas de crédito del exterior se vieron amenazadas de que se las iban a cortar porque los bancos estaban quebrados en Estados Unidos, y entonces se trató de aumentar la liquidez en el sistema bancario, pero por primera vez América Latina no fue el foco del problema. El problema fue ahora el país desarrollado del norte, que se comportó como nosotros nos habíamos comportado en los 70s, y que hasta ellos tienen que sufrir las consecuencias de sus irresponsabilidades. El único problema es que si había crisis en América Latina no le pegaba tanto a Estados Unidos, pero si hay crisis en Estados Unidos nos pega terriblemente a nosotros. Y la verdad es que hay muy poco que podamos hacer, pero sí podemos aprender de que nunca, digamos, cuando hay países pobres y se endeudan para financiar ese gasto público ilusorio, terminan siempre pobres y altamente endeudados. O sea, no ha habido país pobre que pasó a endeudarse y de ahí a ser rico, ¿verdad? Más bien, nosotros inventamos el término de High Indebted Poor Countries, ¿verdad? Países pobres altamente endeudados. Bajo la promesa de que íbamos a salir de pobres, nos endeudaron. Y quien se gastó el dinero es el gobierno. Y al final del día terminamos igual o más pobres, y ahora peor, porque altamente endeudados. Entonces, lo que hay que hacer es tener la sabiduría y la prudencia de que no por endeudarnos vamos a salir de pobres. Es que eso en ningún lado hace sentido, solo en la gestión pública. Yo entiendo cuál es el problema de regular algunos servicios. Yo diría de regular los servicios, entre ellos la educación, incluso el mismo trabajo. Pero ¿cree usted que ningún servicio puede ser regulado? Léase la salud. Bueno, vamos a ver, porque creo que la pregunta es valiosa, porque frente a una postura como la que yo sostengo, siempre me dice, es que usted lo que quiere es la ley de la jungla, ¿verdad? Sales el que pueda y el pez grande se come el chiquito y todo lo demás. Y el punto no es ese, el punto no es cero leyes. Hay una diferencia entre ley y una regulación. Digamos que yo creo que la regulación bancaria no debería existir, sino que debería existir un código de comercio que diga que la estafa está penada por ley. Y que a partir de esa simple ley, todo lo demás cae de su propio peso. O sea, si yo soy un banquero y sé que la estafa está penada por ley, yo no puedo venir y robarme los fondos de mis ahorrantes, no puedo venir y firmar un pagaré que no existe. Pero lo que pasa es que la regulación, lo que conlleva más allá de tener reglas generales, estables, impersonales, abstractas, igualmente aplicados a todos, es venir y tratar de modificar un comportamiento en particular, el comportamiento del contrato bancario, digamos, o el comportamiento de la importación de vehículos,
Entonces, ahí es en donde yo tengo conflicto porque salimos de un marco general de igualdad ante la ley a un marco específico en donde la regulación discrimina a favor o en contra de unos o de otros. Y entonces esos temas son los que yo creo que constituyen una intervención del gobierno y constituyen no la solución a una imperfección del mercado, porque siempre se invoca que vamos a solucionar una imperfección del mercado. Estamos sustituyendo una imperfección del mercado por una imperfección del gobierno. Y si a mí me van a escoger, prefiero la de mercado, porque esta es impersonal, es general, es abstracta, es para todo el mundo. Esta viene con dedicatoria, lo puedo corromper, me puede dar el favor, le puedo devolver la mordida, la coima, la corrupción, etc. Entonces, son dos males. El mundo es imperfecto. Mordimos de la manzana el árbol de la sabiduría. Y ahí la fregamos. Yo creo que vivir con estas imperfecciones es mejor que vivir con las del gobierno.